A continuación procederemos al cálculo de las medidas de concentración. Concretamente calcularemos el índice de Gini. Tal y como se ve en la expresión en pantalla, el índice de Gini se calcula mediante esta fracción. Para comenzar a calcular esto, necesitamos en primer lugar calcular una primera columna de x sub i por n sub i. El primer valor de esta columna será igual, seleccionamos el primer valor de la x, la modalidad de los 700 euros, multiplicado por el primer valor de la n, los 30 euros. Esto indica que estos 30 trabajadores cobran en total 21.000 euros. Si copiamos la fórmula a lo largo de la columna mediante el cursor en forma de cruz negra, tendríamos lo que cobra cada uno de los grupos de trabajadores. El total de esta columna, es decir, si hacemos el sumatorio de toda la columna, tendremos el total de salarios que utiliza esta empresa mensualmente para retribuir a sus trabajadores, es decir, 243.500 euros, repartidos tal y como se ve a lo largo de esta columna. A continuación, calcularemos el valor de mu sub i. Mu sub i no es más que la acumulación de la columna previa, por tanto el primer valor de mu sub i coincidirá con el primer valor de esta columna, los 21.000 euros. El segundo valor será estos 21.000 que ya se entregaron a los 30 trabajadores, más estos 50.000 que se entregan a los siguientes 50 trabajadores. Pondremos, por tanto, igual, señalamos los 21.000 que ya teníamos, más los 50.000 nuevos. Esta fórmula que acabamos de calcular podrá ser copiada a lo largo de toda la columna con el cursor en el eje inferior izquierdo de la celda hasta que tengamos el total acumulado. Como siempre, el total de una columna acumulada coincidirá con el total de la suma de la columna previa. Es decir, tendríamos aquí que los 243.500 euros se han repartido entre el total de trabajadores, entre los 190 trabajadores. La siguiente columna que tendríamos que calcular sería P sub i, pero si nos fijamos en la fórmula coincide con algo que ya teníamos calculado previamente, es decir, con la frecuencia relativa acumulada, por lo que a esta columna que habíamos denotado por F sub i mayúscula, la podemos denotar también por P sub i. Pondremos, por tanto, F sub i mayúscula igual a P sub i. Tendremos que calcular también el valor de Q sub i, en donde Q sub i no es más que la proporción del total de la variable de salarios que se ha repartido hasta una modalidad en concreto. Para obtener este valor tendríamos que hacer, por tanto, la división entre el primer valor de mu sub i y el último valor del mismo. De esta forma veríamos qué proporción de salarios representan estos 21.000 que se entregan a los 30 trabajadores con respecto al total de salarios que se entrega mensualmente en la empresa. Como este valor va a ser siempre fijo, tendremos que presionar la tecla F4. La fórmula que acabamos de calcular tendremos que copiarla a lo largo de toda la columna. Una vez que tenemos los valores de P y de Q, podremos pasar a calcular la resta entre los mismos, P sub i menos Q sub i. El primer valor, por tanto, será igual a P sub i, el 0,15%, menos Q sub i, el 0,08%. Y esta fórmula la podremos copiar a lo largo de toda la columna. La resta entre estos dos términos siempre tiene que dar un valor positivo, puesto que lo que estamos viendo en la columna de P sub i es la proporción de trabajadores que cobran un salario determinado. Por ejemplo, este 15% implica que hay un 15% de trabajadores que cobran 700 euros, mientras que el valor de Q lo que indica es la proporción del salario total que se está entregando a estos trabajadores, es decir, el 8% de salario se está dando a este 15% de trabajadores. Por tanto, la resta entre estos dos términos, por definición, tiene que salir siempre positiva. Una vez que tenemos calculados todos los valores, podemos proceder a obtener el valor del índice de Gini. Si nos fijamos, el índice de Gini es el sumatorio de esta columna, pero excluyendo el último término, entre el sumatorio de esta otra columna, excluyendo el último término.
Por tanto, en lugar de utilizar el operador autosuma, utilizaremos la función suma para poder seleccionar qué valores vamos a utilizar. El numerador, por tanto, será igual a la suma, y escribimos suma, abrimos paréntesis, de los valores de esta columna desde el primer valor hasta el penúltimo valor. Cerramos paréntesis y eso lo dividimos entre la suma, abrimos paréntesis, de esta columna desde el primer valor y seleccionamos hasta el penúltimo valor. Cerramos paréntesis y le damos al Enter. Obtenemos así un valor del índice de Gini de 0,11 y tenemos que tener en cuenta que este índice puede tomar valores entre 0 y 1.